Buenas tardes, profesores y jurados. Mi nombre es Ricardo Quintero y soy alumno perteneciente al lapso académico 2019-1. Hoy les voy a presentar mi trabajo de aplicación profesional que lleva por título Propuesta arquitectónica para un plan de reorganización y revitalización de un sector de comercio informal ubicado en San Victorino, barrio Santa Inés, Bogotá, Colombia. A continuación les voy a presentar un índice con toda la información pertinente que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación, teniendo en el capítulo 1 identificación de la empresa, el problema y la historia, justificación e importancia, en el capítulo 2 el marco teórico, bases teóricas y bases legales, en el capítulo 3 marco metodológico, capítulo 4 diagnóstico de la galería comercial y propuesta, y por último el capítulo 5 las conclusiones. Más Arquitectura es una empresa ubicada en Bogotá, Colombia, con un equipo de 12 arquitectos, fundada en 2013, con más de 30 años de experiencia, juntando a los dos socios directores. Para entrar en contexto, desde tiempos remotos, en Latinoamérica y las grandes ciudades del mundo se han visto afectadas por el afán progresista que tienen las personas pertenecientes a pueblos y ciudades más pequeñas, que deciden trasladarse a dichas ciudades para obtener un mejor futuro. En Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, el incremento de la población ha traído como consecuencia una alta tasa de desempleo y el abastecer las necesidades básicas se ha vuelto tan difícil que dichas personas optan por promover un producto o un servicio de manera ilegal, cooperando con el desorden en el espacio público. En la actualidad, las respuestas a esta problemática no han sido de gran impacto, por lo cual la idea de presentar una propuesta arquitectónica es de gran provecho para contribuir no solo con el sector, sino con el ordenamiento de la ciudad. Identificación del problema. Bogotá como capital colombiana se convierte en la unión de diversas culturas y convergencia de personas de todo el país y del mundo, haciéndola atractiva para el turismo, para los negocios y la inversión, viéndose afectada por la sobrepoblación, dándole paso a habitantes de calle que traen como consecuencia delincuencia, microtráfico, prostitución y entre otras actividades ilícitas. Todo esto ocurre en zonas históricas o en el centro de la ciudad como tal y nos llevan a un deterioro social y urbano. La historia. En 1963 San Victorino se cataloga como zona roja por todas las situaciones ilícitas que allí ocurrían, como lo antes mencionado, la prostitución, el expendio de drogas, comercio informal, entre otras. En 1980 la invasión del Cartucho se oficializa. En 1990 el Cartucho se vuelve impenetrable, ya que las autoridades no eran capaces de interrumpir a todas estas mafias que allí albergaban. En 1991, la Plaza San Victorino, se crean las Galerías Antonio Nariño, donde entre los comerciantes y la gente de los pueblos crearon un sistema llamado el madrugón, que básicamente consistía en vender su mercancía muy barata en tempranas horas de la mañana. En 1998 las entidades gubernamentales promovían la construcción de comercios y locales comerciales en el sector para ayudar a limpiar toda esta delincuencia y todo esto malo que traía estas actividades ilícitas. Entonces se construye el Gran San, que es un centro comercial bastante importante en el sector. Entre los años 90 y los años 2000 existe el proceso de desalojo del Cartucho, liberando aproximadamente más de 647 predios. En el 2001 el Cartucho migra a unas calles denominándose como el Bronx.
Entre el año 2002 y 2009 se da la construcción y se consolida el Parque del Tercer Milenio. En el 2015 se construye el edificio residencial Victoria y se crea una solución temporal en el terreno del estudio que lleva por nombre San Victorino Capital hasta el día de hoy. En el 2016 se interviene el Bronx. El alcalde de paso en ese momento decide terminar de intervenir este sector, limpiando y demoliendo todos los inmuebles. Y en el 2018, por el abandono que tiene el Parque del Tercer Milenio, se decide someter a un concurso para reactivar el mismo. Dicho ganador es una oficina de arquitectura de acá colombiana llamada Masanti Arquitectos. Objetivos de la propuesta. El objetivo específico: desarrollar una propuesta arquitectónica para un plan de reorganización y revitalización de un sector de comercio informal ubicado en San Victorino, barrio Santa Inés, Bogotá, Colombia. Objetivos específicos: conocer los conceptos básicos y elementos teóricos que permiten entrar en contexto el tema a tratar en el problema en estudio. Investigar casos con problemáticas y situaciones similares en el mundo que sirvan de referentes para dar solución al problema que hoy presenta el sector. Generar nuevas condicionantes comerciales y de esta manera reposicionar y proteger y preservar la esencia que caracteriza a San Victorino como feria y galería comercial. Y por último, recualificar el sector mediante un proyecto arquitectónico que logre conectar la ciudad a través del espacio público, niveles y programa arquitectónico. Capítulo 2. Fundamentos teóricos. Antecedentes. A nivel mundial, los mercados centrales, comercios culturales y galerías comerciales son considerados edificaciones emblemáticas y principales para el desarrollo de la economía, desarrollo cultural y desarrollo social para la región. Como antecedente de caso internacional, analizamos una tesis de grado que sus autoras son Jocelyn García y Yocasta García en el 2018, que va titulado como La propuesta de anteproyecto arquitectónico de un mercado municipal para San José de los Remates, departamento Boaco, en la Universidad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, en Managua, Nicaragua. Cabe destacar que los elementos de diseño a considerar de este trabajo que analizamos fueron la apariencia del edificio, el efecto visual que produce con su entorno, modulación espacial con respecto a la organización interior del edificio y la conectividad que tiene con el espacio público y el contexto inmediato. Antecedentes del mercado de San Victorino demuestra que el problema del comercio informal en Colombia va en alza desde hace varios años. Todo esto trae un impacto socioeconómico y que trae un perjudicial aspecto a todos los espacios públicos. Todo esto viene dado por los habitantes de calles y demás actividades ilícitas o actividades de comercio informal, que nos demuestra que no ha sido manejado correctamente y que estas personas no cuentan con espacios adecuados para realizar sus actividades diarias. Aquí es cuando entra la ERU, que es la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano en Bogotá, junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá en ese momento, de turno, presentan una normatividad y unos lineamientos a seguir para que de esta manera podamos preservar la esencia de feria en el sector de San Victorino. Hasta el día de hoy no hay ningún tipo de proyecto formal más allá de la solución temporal antes mencionada, como lo es San Victorino Capital, que básicamente son unos containers que sirven como locales comerciales para brindarle atención a la gente. A continuación veremos los referentes en que nos enfocamos para sacar unos criterios de diseño. El primero es Mercat en Cans, de los arquitectos Fermín Vázquez Arquitectos. Este está ubicado en Barcelona en el 2013. Tiene una problemática bastante similar a la que presenta nuestro proyecto, nuestro sector en estudio. Y para no alargar tanto este tema, vamos a abordar los aspectos más importantes que resaltamos de estos referentes.
como lo son en el Mercat Encants, la galería comercial, más orden, unos niveles y espacios modulares, la permeabilidad con el contexto y que se forme un punto de encuentro. Todo esto viene dado por una retícula, por una modulación para darle orden a todo el proyecto. El segundo referente que utilizamos es Markdal Rotterdam, de los arquitectos MBRDB. Está construido en Holanda en el año 2014. De acá resaltamos lo que es la modulación, lo que es la retícula organizadora de los espacios, el módulo comercial como tal, el ícono urbano, espacio público-privado, se vuelve emblemático y utiliza una vivienda como envolvente. El tercer caso referencial lo enfocamos para Bogotá, una construcción del 2018, que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, construido por el arquitecto Rogelio Salmona. De acá destacamos, más allá de la modulación y que sea un espacio comercial, siendo este un espacio cultural, destacamos su ubicación privilegiada, lo cual cuenta nuestro proyecto, extensión del espacio público y las relaciones visuales que tenemos desde afuera del edificio, reinterpretación del damero colonial, los recorridos peatonales y culturales, que no se siente como esa barrera desde el espacio público hacia el edificio como tal, la permeabilidad y relaciones visuales con su entorno, que es lo que estábamos mencionando antes. Bases teóricas. Comercio en ciudad. El comercio conforma el tejido social de las ciudades. La aglomeración de actividades en torno al comercio es el origen de la vida urbana. Donde hay comercio, hay vida social, hay turismo, hay industrias y hay residencias. Esto lo dijo Cáceres en el 2003. Galerías comerciales. En el mercado existen ciertos elementos antecesores a los centros comerciales, que fundamentalmente lo fueron las galerías comerciales. Estas son básicamente vías, bulevares o plazas completamente abiertas y cubiertas para peatón, en la que albergan diversas actividades comerciales, culturales y de alimentación. Tipos de comercio. A lo largo de la historia se han establecido varias tipologías de comercio, locales, metropolitanos o mercados municipales, entre otros. Al pasar de los años, esto han ido evolucionando en diferentes tipos de mercado o de comercio, teniendo siempre antecesor a las galerías comerciales. Algunos de los tipos de comercio son centros comerciales, mix comerciales, entre otros tipos de galerías y mercados. Plazas de mercados. Las plazas de mercados básicamente son plazas donde se instaura un mercado de cualquier índole, sea de tradiciones locales o regionales, donde alberguen artesanías, alimentos, utensilios, libros, entre otros. Son la base del fortalecimiento de la entidad y sentido de pertenencia de la ciudad. Análisis normativo. Como les venía contando anteriormente, la ERU y la Alcaldía Mayor de Bogotá crearon un marco normativo con ciertos lineamientos y ciertos criterios de diseño a seguir que nos ayudarán al desarrollar la propuesta arquitectónica. Mediante esta resolución, que lleva por el número 0366 del 2015, se definen y se modifican algunos criterios como lo son ejes de relación peatonal con el sector, perfiles del espacio público en la manzana, dimensiones de antejardines, todo esto que sirva como un nuevo elemento ordenador para construir ciudad y que a la vez sea un hito urbano, que nos sirva de extensión al espacio público con la actividad comercial y que nos sirvan estos ejes jerárquicos como elementos ordenadores de la propuesta arquitectónica. Cabe destacar, otro de los lineamientos son volúmenes independientes, pero que en la propuesta arquitectónica se articulen entre sí internamente por medio de puentes, pasarelas, entre otros diferentes corredores, a lo largo de todos sus diferentes niveles. Tener en cuenta los diferentes planos en fachada, tratar de integrar la propuesta con su entorno y no desconocer el uso de la calle. Tenemos que tener en cuenta
que este tipo de espacio y este tipo de proyectos son un sitio de encuentro y de participación de toda la ciudad, por lo cual destacamos los lineamientos que sea de participación comunal, sitio de encuentro, nuevos espacios para la ciudad y espacios de mejora para el sector. Sus usos son múltiples, albergando más allá de lo comercial, sean de venta de alimentos, de ropa, entre otros. Y siempre albergar los usos existentes y tener un comercio principal que nos sirva de ancla para el comercio. Otra parte del marco normativo es la densificación en altura, los ejes comerciales, la continuidad y el perfil comercial. Accesos y pasajes peatonales. En la propuesta de la normativa, al crear estos portales peatonales buscan abrir el edificio hacia y desde el espacio público y resaltar espacialmente y volumétricamente los accesos. Tenemos que tener portales peatonales, abrir el edificio hacia el espacio público, manteniendo este concepto de arquitectura porosa, resaltar sus accesos a través de los ejes jerárquicos y nos vamos hacia el capítulo 3. En el capítulo 3 tenemos todo el marco metodológico que se denomina así el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la relación de un estudio para otorgarle validez y rigor científico a los resultados obtenidos por el proceso de estudio y análisis. En el marco metodológico tenemos el enfoque de la investigación, tipo de la investigación y diseño de la investigación, teniendo en cuenta que el enfoque investigativo nos da un enfoque cualitativo, ya que su objetivo principal no es probar una hipótesis y su análisis no es estadístico, sino subjetivo. La investigación, el tipo de investigación es un tipo de investigación descriptivo, ya que este se caracteriza por un hecho fundamentado a través de métodos de investigación que finalmente ofrecen una solución al problema. Y el diseño de la investigación es documental y experimental porque se basa en datos de estudios anteriores y a la vez plantea una estrategia de solución. Capítulo 4. Desarrollo y resultados del plan de trabajo. Aquí vamos a evaluar lo que es la localización y el análisis del sitio. Conociendo que el análisis del sitio, el lote está implantado en una ubicación bastante estratégica por su proximidad a calles y avenidas importantes de Bogotá como tal. Si vemos en la imagen superior derecha, vemos como el lote está colindando con la carrera 11, que trae un gran flujo vehicular por toda la ciudad, y la carrera 14, mejor conocida como la avenida Caracas, de gran importancia para Bogotá, donde existen las principales vías del Transmilenio, medio de transporte más importante de la ciudad. Dicha zona se caracteriza por su gran comercio formal e informal, bastante propio de este sector. Este sector ha sufrido mucho a lo largo de la historia por todo el crecimiento espontáneo del comercio informal y todos los habitantes de calles y de actividades ilícitas que antes se albergaban ahí, donde poco a poco se han incorporado diferentes usos al sector. Se han incorporado usos institucionales, residenciales, recreativos y religiosos, que más adelante estaremos hablando un poco más de esto. Actualmente en la zona existe mucho comercio ambulante y comercio establecido formalmente, como lo mencionamos en algún punto, la construcción de centros comerciales como el Gran San y otros locales ya más establecidos. Actualmente, básicamente, tenemos una solución temporal al sector, que es San Victorino Capital, la cual queremos sustituir con nuestra propuesta arquitectónica. Entonces pasamos a lo que es el análisis del contexto. El análisis del contexto vamos a albergar la importancia y todos estos hitos urbanos que tenemos alrededor del lote, como por ejemplo el espacio público. Tenemos espacio público bastante relevante en el sector, como es la Plaza España, la Plazoleta de los Mártires, Parque El Tercer Milenio,
la Plaza de San Victorino y la Plaza Bolívar, mejor conocida como la Plaza de las Palomas. Tenemos hitos urbanos de gran relevancia, como lo son el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral de Bogotá, el Palacio Nariño, Edificio Nuevo del Congreso, Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Metropolitana, Hospital de San José y la Institución Técnica Central. Aquí vemos cómo la relación vial con el sector es bastante importante, creándose unos nodos vehiculares y nodos peatonales a través de estas avenidas de gran importancia para la ciudad, como eran la Carrera 11 y la Avenida Caracas o la Avenida Jiménez. San Victorino está inmerso en un contexto que ha sido bastante importante para la capital, sea por su historia, por toda la problemática que trajo este sector y toda la economía que produce a través del tiempo. Se ha buscado la solución por medio de sociedades inversoras y comerciales que poco a poco han ido activando lo que es el sector de San Victorino. Acá vamos a tener un enfoque social bastante importante, donde nos va a dar el punto de partida para abrirnos a la propuesta arquitectónica como tal. Entonces, vamos a estudiar lo que es la itinerancia dinámica pasiva y activa del sector. Como vemos en la parte superior derecha, la imagen del mapa de calor, vemos como todo el mapa de calor, todo ese calor, está hacia las avenidas y los locales comerciales ya establecidos, y en la parte ya interna del lote, hacia el lote como tal, vemos un mapa de calor más sobrio, más frío, porque no hay tanta actividad comercial. Entonces, en esta actividad, como lo vemos en las imágenes, vamos a tener más oferta de parqueaderos, más oferta de bodegas, vamos a tener completamente un comercio pasivo, poco flujo de gente, baja intensidad y uso del espacio público, no vamos a tener invasiones como más adelante lo vamos a ver. En este punto se invaden en ciertos sectores lo que son aceras, andenes, entre otros. La inseguridad siempre prevalece. En la segunda mapa de calor, en la parte inferior derecha, vemos ya en una itinerancia activa. Vemos como en situaciones de madrugón o en días de ofertas, toda esa actividad comercial migra de la parte de las avenidas comerciales hacia el interior, donde está la Plaza de San Victorino. Entonces vemos como el mapa de calor aborda todo lo que es el lote, teniendo una alta intensidad del uso público. Se marcan unos ejes comerciales en vías. Todo esto se da porque hay invasión de las vías vehiculares, como lo vemos en las imágenes, hay una gran densidad e invasión del espacio público, una gran densidad de personas, y todo esto lo vamos a utilizar para evaluarlo más a fondo. Entonces, la informalidad en el madrugón en una oferta pasiva. Tenemos oferta de espacio público, tenemos inseguridad y el espacio público a escala barrial, lo que decimos los vendedores ambulantes, se posan sobre los andenes y aceras, dificultando el paso a los peatones. En una actividad de madrugón, en una actividad de ofertas, en una alta demanda comercial, vemos como en la imagen inferior derecha, cómo todos esos comerciantes empiezan a invadir lo que son espacios públicos, incluyendo aceras, andenes y vías vehiculares, por lo que hay una alta oferta y demanda de comercio. Hay un caos, hay un desorden, la inseguridad está siempre presente, alta demanda del espacio público e invasión de vías vehiculares. En las imágenes podemos observar cómo estas personas literalmente se meten en las vías y no hay por dónde pasar a menos que sea de manera peatonal. Todo esto lo usamos como concepto y bases para la propuesta, diseñando un módulo que va a servir como célula organizadora en general del proyecto. Entonces vemos cómo la situación de
de la imagen superior derecha es una situación pasiva, como lo es el madrugón. Solo hay oferta, solamente hay demanda del espacio público como andenes. Aquí lo vemos como tenemos en un espacio central, tenemos una doble crujía de circulación, una circulación mínima, una poca densidad de personas. A eso lo enfrentamos contra una situación activa. ¿Cómo actúa este módulo? En la situación activa, el módulo saca unas vitrinas que van a estar en la parte interna y central de lo que es la circulación dentro de la propuesta arquitectónica, que nos va a ofrecer una alta oferta y demanda comercial, una ocupación de la circulación, estantería baja, porque todas estas estanterías van a corresponder a estas tiendas comerciales que están a los extremos, pero siendo netamente para ofertas de días de madrugón. Entonces nos va a aportar flexibilidad, adaptabilidad y versatilidad a los espacios. Todos estos criterios y lineamientos que hemos analizado y estudiado a lo largo de la presentación, como lo son la localización, como lo es la historia, el contexto inmediato, el marco normativo, el enfoque social y los referentes, nos van a dar o nos van a ayudar a responder la siguiente pregunta: ¿cómo hacer de este espacio comercial una galería ordenada, incluyente, flexible, contemporánea, integradora y sostenible? Entonces, a partir de la célula como comercio, que nos va a servir para aportar modulación a los espacios y orden, vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos una retícula de 8x8 donde mi célula va a funcionar en 4 metros como comercio. Vamos a tener en momentos de actividad pasiva, vamos a tener una circulación de doble crujía de 4 metros, y en tiempos de madrugón vamos a tener una circulación de 2,80 metros y un espacio para vitrinas de 1,20 para darnos un total de 8 metros. En esos 8x8 van a ir 2 locales comerciales con sus respectivas vitrinas. Si lo vemos en las imágenes, está funcionando de 16 por 16, o sea, tenemos 2 células implantadas en este dibujo. Entonces, en una situación normal tendríamos una doble crujía de 8 metros. Y en situación de madrugón tendríamos una circulación de 2,80, de 2,40 para las vitrinas de madrugón, 2,80 de circulación, más otros 4 de locales comerciales. A partir de acá empezamos a implementar los lineamientos que nos decía la norma y todos los criterios de diseño que extraímos de los referentes antes mencionados. Entonces, como vemos acá, empezamos a ver una axonometría con una modulación, con una cuadrícula que más adelante nos va a servir para implantar la célula, que va a ser el corazón de todo el proyecto, la célula de 8x8, y nos va a ayudar con todo el sistema estructural del edificio. Entonces, a raíz de los lineamientos, a raíz de los estudios de los lineamientos de la norma, tenemos los ejes peatonales, ejes jerárquicos, que nos ofrecen un espacio central que va a servir como una plaza recibidora o una plaza que va a albergar alguna actividad diferente. Continuamos, ya implantamos lo que es la célula comercial como tal, para empezarle a dar vida a la propuesta internamente. Siempre vamos a tener en cuenta que los ejes jerárquicos se van a marcar en el sentido longitudinal y transversal, que más adelante nos van a ayudar a diferenciar lo que son los accesos peatonales. Empezamos a crecer en niveles comerciales y se me olvidaba destacar que vamos a tener, aparte de esta célula comercial que nos va a ofrecer esta modulación, vamos a tener una cierta cantidad de tiendas ancla que nos van a ayudar a tener más flujo de personas, y todo esto va a ayudar en sí a la propuesta arquitectónica, porque nos va a traer
más flujo de gente. Pueden ser edificios tecnológicos, edificios asistenciales o edificios de mercados, entre otros. En el piso 3 ya empezamos a ver cómo esos ejes siempre van a estar presentes en todo, o sea, nos van a marcar lo que son los accesos a la propuesta, y en estos ejes no los quisimos ocupar, sino preferimos dejar en espacios en doble altura para que tenga relación visual, relación espacial, y respetar un poco la norma. Si recordamos, nos decía que teníamos que mantener unos volúmenes independientes. Todos estos volúmenes independientes van interconectados por medio de rampas o puentes, como lo vemos en la imagen. Tenemos unos vacíos y unos puentes que pasan sobre dichos vacíos. Si nos vamos a la propuesta en altura, como lo dice la norma, estos espacios ya no los queremos tener como espacio comercial, sino van destinados netamente para espacios de oficina, espacios de bodega o depósitos de las mismas tiendas comerciales que existen en la propuesta. La propuesta de materialidad y fachadas, en las fachadas principales del comercio como tal, vamos a tener un sistema persianado metálico que va a ir alrededor de las 4 fachadas, que nos va a ayudar al momento de tamizar los rayos solares, de direccionar los vientos, las ventilaciones cruzadas. Todo esto nos ayuda a un sistema más sostenible, que nos va a ayudar en un futuro a reducir gastos en electricidad y aires acondicionados. A pesar de que Bogotá es frío, pues tiene sus días calurosos, y más con el flujo de personas que va a tener esta propuesta. Los otros volúmenes, los volúmenes que llamábamos los volúmenes tecnológicos, los que están en la parte izquierda, van a tener unas fachadas con unos elementos de microperforados para diferenciar lo que es el comercio de lo que es oficinas y bodegas. Y que en una imagen, ya que vamos a ver más adelante, se va a ver esa armonía entre esas dos fachadas, entre esas dos materialidades de fachada. Aquí vemos lo que comentaba al principio, en la modulación, en esa retícula que trazamos para modular, valga la redundancia, para modular todos los espacios. Vamos a implantar todo un sistema estructural desde los pisos del sótano hasta los pisos de oficinas, bodegas y depósitos. Va a ser un sistema estructural convencional de viga y columna, y los edificios que están en la parte izquierda, que son los edificios tecnológicos y tiendas anclas, vamos a tener una estructura independiente como muros estructurales. Acá podemos ver un esquema básico en maqueta de cómo más o menos ya se va armando el proyecto. Se me olvidaba mencionarles, si vemos acá en la maqueta, existen en la parte superior de la terraza unos vacíos. Esos vacíos dan contra el tercer piso de la propuesta, donde van a ir unos locales de comida que van a quedar al aire libre. Y acá podemos ver toda la programación en planta. Este es el semisótano, donde vemos la mitad del semisótano está dispuesta para parqueaderos. El resto de los parqueaderos vamos a tenerlos en 2 niveles, en sótano. Y en la otra mitad, en la parte izquierda, vamos a tener los accesos a las primeras tiendas de la propuesta. Vamos a tener unos cuantos módulos. Lo que vemos entre los pasillos son las vitrinas de los madrugones. Tenemos unas circulaciones verticales en escaleras mecánicas, escaleras normales y ascensores. Tenemos lo que son los lobbies y accesos libres para lo que van a ser las tiendas anclas o los edificios de tecnología, oficinas o depósitos. En el primer piso ya vemos cómo se demarcan los ejes que nos planteaba la norma, unos ejes jerárquicos donde vamos a tener los accesos en el sentido longitudinal y en el sentido transversal totalmente abiertos al peatón, de manera de que si yo estoy cruzando por el espacio público, llámese andenes o aceras, yo entre al conjunto sin ningún tipo de barrera visual ni
ni nada de eso. Se trata de mantener esa permeabilidad y criterios básicos de la arquitectura porosa. En el piso 2 ya vemos cómo empiezan a crearse vacíos con respecto a estos ejes jerárquicos, donde se empiezan a delimitar lo que son los volúmenes, lo que hablábamos anteriormente en la normativa. Entonces delimitamos volúmenes que se van interconectando a través de puentes o rampas, y ya empezamos a ver un programa más aterrizado a lo que es el comercio como tal. Al borde de todos estos volúmenes vamos a tener vitrinas de madrugón que van a responder a ciertos locales comerciales. En el piso 3 seguimos observando como ya los volúmenes se empiezan a volver un poco más grandes y esos vacíos un poco más pequeños, pero siempre manteniendo la jerarquía de los ejes principales. En el piso 4, que ya es terraza, podemos ver cómo en vacío se marcan lo que son los locales de comida que antes mencionaba y unas áreas recreativas que le dan acceso a los lobbies de las oficinas y bodegas y depósitos. Esto es un esquema básico de la parte de las oficinas y las bodegas, que cuentan con un espacio bastante grande para lo que sea que ellos vayan a albergar ahí. Tiene su lobby, su circulación vertical y relaciones visuales con el entorno y con toda la terraza y usos recreativos del proyecto. Acá tenemos un corte longitudinal que sus alturas en comercio van a los 4.5 metros, igual en los sótanos, exceptuando en lo que son oficinas, bodegas y depósitos, que ya tienen una altura libre de 3 metros con 20. Acá tenemos un corte transversal, una fachada frontal, que sería nuestra fachada principal, y la fachada lateral derecha, que queda en todo el frente del centro comercial Caranzano. Cabe destacar, que no lo he mencionado, esto es un esquema básico de todo el proyecto que ha manejado la oficina. Este proyecto lo hemos manejado en muchas versiones hasta el día de hoy. Por mi parte lo manejé hasta la versión número 6 o 7, si no más recuerdo, que es esta que estamos viendo. De aquí en adelante existen otras versiones, por lo cual se sometieron a modificación porque los comerciantes que contrataron a la oficina se unieron con otros comerciantes que también tenían otros arquitectos para ofrecerles una propuesta al sector. Es una comunidad que quiere crecer, que quiere hacer vivir otra vez este sector, entonces ha buscado ciertas ramas para buscar la mejor solución para el sector. A raíz de esto, las oficinas de arquitectura están en el proceso, en el análisis y el estudio, para fusionar ambas propuestas arquitectónicas, teniendo en cuenta todos los criterios de diseño, todos los lineamientos y normatividad que aplica el sector. Se desarrollaron otras propuestas que, si la vemos en el aspecto formal, no tienen mucho que ver con lo que hoy tenemos. Entonces, como yo trabajé hasta esta versión, y es la versión que actualmente está más completa, que cuenta con información, con análisis de fachadas, con los criterios más marcados, es la que decidí presentar. Entonces, dicho todo esto, pasamos a ver las imágenes y a comentar un poco sobre todos estos lineamientos y criterios y conceptos que venimos hablando, cómo se ven marcados ya en la propuesta como tal. El primer render ya vemos cómo es un sistema de itinerancia activo. Por medio de un madrugón vemos la cantidad de personas en el espacio público. Podemos observar también la relación que tiene con el Parque El Tercer Milenio.
cómo respetamos los ejes jerárquicos que nos ofrece la norma y las volumetrías independientes a nivel formal. Ya sabemos que internamente todo está interconectado, pero a nivel formal se ven los 4 volúmenes principales más los 2 de tiendas anclas o edificios tecnológicos. Si pasamos a la siguiente imagen, ya vemos cómo actúan los elementos de fachada. Entonces vemos ese sistema persianado metálico, cómo va respondiendo a una necesidad interna, sea de tamizar la luz solar, sea de redireccionar los vientos cruzados, y cómo también responde a los otros elementos de fachada que están en los volúmenes superiores, que son las oficinas, las bodegas y los depósitos. En primer piso podemos ver una gran multitud de personas y vemos como ese primer piso es totalmente translúcido. Hablando de criterios de permeabilidad, vemos como acá se evidencia la arquitectura porosa también, que nos permite esa relación de espacio público, contexto inmediato, con lo que es la propuesta arquitectónica. Esta otra imagen vista desde el centro del Parque del Tercer Milenio, una imagen donde vemos lo que es la fachada principal y vemos cómo empezamos a jugar con esas alturas, respetando siempre la norma, y cómo a través de esos ejes jerárquicos en sentidos longitudinales y transversales se empiezan a generar los accesos peatonales. Y vemos como el primer piso es mucho más libre, sin ningún tipo de cerramiento pesado, precisamente para preservar la permeabilidad del espacio, que haya una congruencia entre el espacio público y el espacio interno de la propuesta. La siguiente imagen ya es de la actividad comercial interna. Vemos cómo van funcionando esos locales comerciales y cómo actúan las vitrinas como célula del madrugón. Entonces vemos ese sentido de pertenencia de las personas, cómo preservamos la esencia de feria comercial dentro de toda la propuesta arquitectónica. Entonces, pasando al siguiente tema, tenemos una maqueta, la cual en su momento se presentaron a los clientes y a los socios comerciantes e inversores para explicarles a fondo lo que es la propuesta arquitectónica. Entonces, estas son unas imágenes, unas fotografías que sacamos en la oficina de lo que son las maquetas. Acá pues podemos hablar un poco más de lo mismo. Acá se ven los volúmenes superiores, cómo se relacionan visualmente con lo que son los usos recreativos en terraza, cómo se relacionan con el Parque del Tercer Milenio que tenemos enfrente, y evidenciamos lo que son las volumetrías que hablábamos anteriormente en el primer render. Esto es un acercamiento a lo que son los accesos, que tiene un gesto en diagonal para definir los accesos, cosa que nos hablaba también la norma. Acá vemos cómo empieza a relacionarse directamente con lo que es el entorno y el espacio público. Y esto es una imagen en isométrico de la propuesta como tal. Siempre los elementos jerárquicos se van a notar, todos los lineamientos sacados de la norma, los criterios de diseño, los conceptos antes mencionados, todos se van a ver evidenciados en la propuesta. Y como capítulo 5, que es la discusión y análisis de los resultados, evaluamos lo siguiente. A través del desarrollo de un esquema básico y un anteproyecto arquitectónico, del cual se pudo establecer conocimientos base para el correcto desarrollo del mismo, tanto de referencias como de la investigación del área a intervenir, conocimientos que funcionen como apoyo para el adecuado enfoque conceptual de la propuesta. También tenemos el conocimiento de la problemática social e historia del sector, que se logró mantener
su tan destacada esencia de feria a través de la galería comercial. Se analizó y se estudió su sistema de mercado y se implementó el mismo concepto dentro de la propuesta arquitectónica. Se crearon criterios de diseño para la Galería Comercial de San Victorino, derivados mediante el estudio de los casos referenciales y el aporte detallado de la normativa y las leyes que aplican al sector en sí. Y destacamos que el barrio Santa Inés, donde está ubicado el sector de San Victorino, tiene un alto potencial de desarrollo comercial. Dicho sector no se le ha dado la importancia necesaria para brindarle unos equipamientos que solventen el problema de comercio en la calle y obstrucción de vías vehiculares, teniendo en cuenta que a esto se le dio respuesta por medio de la propuesta arquitectónica que se ofrece como un plan de reorganización y revitalización del sector en sí, cubriendo todas las necesidades del comerciante y usuarios consumidores. Todo esto cumple técnicamente con la solicitud del cliente y las normativas. Y muchas gracias por su atención. Les pido disculpas de antemano si no se entendió algún concepto. Estaremos en una ronda de preguntas si así lo desean. Y muchas gracias por todo.